buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente juntos para desarrollar nuestras actividades, pero en esta oportunidad en el curso de razonamiento verbal. Vamos a comenzar nuestro trabajo haciendo recapitulación de lo que ya hemos venido desarrollando anteriormente. Vamos a observar la imagen que tenemos ahí y qué es lo que está sucediendo. Un niño está pensando qué es lo que va a escribir, cómo va a organizar sus ideas para plasmarlas en un texto que va a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar todo lo referido a ordenamiento de textos. Y valga aclarar que un texto es un conjunto de ideas bastante organizadas, coherentes, que desarrollan una temática en común de manera progresiva, ¿no? Está conformada por un conjunto de párrafos, oraciones. Pero en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer con este tipo de ejercicios? Acá dice ordenar. ¿Qué pasará? Lo vamos a descubrir a continuación. ¿En qué consiste el desarrollo de los ejercicios de ordenamiento de textos? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, primero ejerce la docencia, lo que va cuajando su vocación por el país. Luego, con toda su experiencia profesional y vivencial, publica obras magníficas sobre la condición del indio. Se educa en Lima, estudia antropología, comprende más al hombre. Nace en Andahuaylas, adquiere experiencia de campo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que podemos observar? Lógicamente, que es un conjunto de oraciones, no podemos decir conjunto, porque todavía no vemos si están enlazadas, ¿correcto? Son enunciados que tienen como característica principal estar enumeradas. Ahora, si nosotros leemos estos enunciados, no están organizados de una manera adecuada. Para que una persona ejerza la docencia, se supone que ha estudiado alguna carrera, en este caso educación. Ahora también se supone que primero tiene que nacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos pudiendo intuir o inferir? Que este texto está desorganizado, no tiene coherencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ordenar las ideas, estableciendo un plan determinado, una organización coherente, ¿no? Para que nuestro mensaje pueda ser entendido de una manera adecuada. ¿Cuál es el orden de este texto? Lo vamos a descubrir. Pero vamos a definir precisamente en qué consiste el desarrollo de los ejercicios de ordenamiento de textos. Dice, es una técnica que consiste en ordenar, organizar un texto a partir de sus oraciones enumeradas, que lo ven ahí, está en Romanos. Pero estas oraciones están dispersas, en el que tú como estudiante debes desarrollar tus capacidades de análisis, síntesis e inferencia, que te va a permitir organizar de una manera coherente las oraciones propuestas, ¿no? Para que tú puedas ordenar, en este caso tienes que ver cuál es el tema que se está tratando y cómo las oraciones deben irse organizando para que tu mensaje sea coherente, ¿no? Y pueda ser entendido con facilidad. ¿Cuál será el orden de este texto? Dice, nace en Andahuaylas, adquiere experiencia de campo. Acá nos estamos refiriendo al señor José María Arguedas. Ahora dice también, se educa en Lima, estudia antropología. Con esto puede comprender mejor al hombre, ¿no? Primero, porque ahí hay conectores que te ayudan a establecer un orden, ¿no? Secuenciales. Dice, primero ejerce la docencia, lo que va cuajando su vocación por el país. Luego, con toda su experiencia profesional y vivencial, se encarga de publicar obras magníficas sobre la condición del indio, ¿no? Teniendo en cuenta su experiencia, sus estudios, entonces las obras van a ser bastante completas. Ahora, ¿cómo desarrollar este tipo de ejercicios? Sabemos que consiste en ordenar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta lo siguiente. Primero vamos a ver su estructura.
¿Cómo está estructurado ese tipo de ejercicios? Está estructurado por un conjunto de enunciados dispuestos de manera enumerada y un conjunto de alternativas, en este caso múltiples, ¿no? Que nos dan los posibles ordenamientos del texto, en el cual 4 van a ser distractores y 1 pues la respuesta que establece el orden coherente de los enunciados, ¿ya? Ahí tiene entonces la estructura básica, enunciados, alternativas múltiples, dentro de ellas los distractores y la respuesta correcta. ¿Cómo plantear el orden de un texto? ¿Sí? Vamos a ver cuál es su organización, posibles organizaciones, ¿no? Con la intención de que pues nuestro texto sea coherente y esto nos va a permitir organizar adecuadamente nuestras expresiones para que ellas fluyan y puedan dar un mensaje completo, un mensaje entendible. El primer ordenamiento es por relación de superioridad. Este tipo de ordenamientos consiste en organizar una información a partir de la determinación de la línea de precedencia, es decir, hechos, ¿sí?, que van a organizarse de manera anterior, ¿no? Y nos va a permitir ordenar de una manera secuencial. Vamos a ver aquí el ejemplo. Dice: se han encontrado restos en España y China con una edad que oscila entre 145 y 120 millones de años. Las aves tienen que ser consideradas según la sistemática filogenética como dinosaurios voladores. La mayoría de los paleontólogos piensan actualmente que las aves proceden de los dinosaurios. La datación se refiere a yacimientos españoles del Cretácico inferior situados en la serranía de Cuenca Montsec. ¿Cuál es el orden? Dice, la mayoría de los paleontólogos piensan que las aves proceden de los dinosaurios. Ahora, es por ello que pueden ser considerados dinosaurios voladores. Ahora, ¿cómo llegaron a esto? Porque encontraron ciertos restos, ¿no? Y estos restos, pues, han permitido analizarlos y determinar su antigüedad. Ahora vamos a ver un tipo de ordenamiento de superioridad que es el ordenamiento cronológico, cuya intención básica es organizar la información en función a la línea de tiempo, es decir, fechados de manera organizada, cronológica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una biografía. Dice, Hernán Cortés nació en 1481. Estudió latín, gramática y leyes en la Universidad de Salamanca. De España se trasladó a la isla La Española. Desde España, o en todo caso desde la isla La Española, partió a la conquista de México y después, en 1521, Cortés capturó a la Ciudad de México de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, es un ordenamiento que es lo que nos permite más o menos organizar las fechas, ¿correcto? Podemos utilizar también conectores secuenciales. Ahora tenemos el ordenamiento de proceso, es decir, la clave para resolver estos ejercicios está en cómo establecer qué hecho o paso es necesario para que se pueda llevar a cabo la siguiente acción, es decir, de un antes a un después. Aquí tenemos, dice, Juan escribió una novela, entrega el manuscrito a la imprenta se encarga de hacer algunas observaciones, ¿sí?, diagraman la carátula y después, ¿qué pasa? Imprime la novela, ¿no? Entonces es un procedimiento para lograr editar, publicar un libro, ¿no? Ordenamiento causa-efecto. Este tipo de ordenamiento se establece a través de la relación de precedencia basada en hechos que originan o son la causa de otros que se verificarán posteriormente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá dice, Juan deseaba comprar un auto nuevo. Para eso, ¿qué hizo? Pidió un préstamo al banco. Pero para que le den préstamo en el banco, tuvo que ofrecer activos de su empresa. Hubo un problema. La recesión impidió pagar las cuotas mensuales y como consecuencia el banco embargó los bienes de su empresa. Entonces, por comprar el auto y no pagar por ciertos problemas, ¿qué es lo que sucedió? Le embargaron su empresa, es la CONCE. Ahora sí,
vamos a aplicar lo aprendido. Lógicamente que no son los únicos tipos de ordenamiento. La otra semana vamos a ver los que faltan, pero en lo que ya hemos realizado vamos a analizar nuestros ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Organizar, ordenar adecuadamente los textos que ahora te voy a proporcionar. El primero, a ver, ¿qué es lo que me hace pensar? Veo fechas, ¿sí? Entonces podemos deducir que es un ejercicio que se desarrolla por ordenamiento cronológico. Vamos a ver, dice, Stefan Zweig es un biógrafo y novelista austriaco nacido en Viena en el año 1881. Su espíritu pacifista se pone de manifiesto en su obra. Su maestría literaria destaca en las biografías. En este caso, realizó las biografías de Verlaine, María Antonieta, Magallanes y Balzac. Y por último, muere trágicamente con su esposa en 1492. Vemos la secuencia cronológica con la que se desarrolla la biografía de este gran novelista austriaco. A ver, vamos viendo. Desafortunadamente se produce el enfrentamiento bélico. Existen varios mitos acerca de la fundación del imperio. A la llegada de los españoles se produce la resistencia de los indígenas. Luego de su constitución se consolida sobre la base de la fuerza y el arrojo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá vemos Huáscar, Atahualpa, el imperio, es decir, la fundación y decadencia del imperio. Estamos estableciendo un orden cronológico también, ¿no? Vamos a ver cuál es el orden respectivo. Dice, existen varios mitos acerca de la fundación del imperio. Luego de que este imperio se fundara, logra su máxima expansión con Pachacútec. Pero miren cómo vamos organizando. Los enfrentamientos entre los últimos incas hizo que el imperio entre en decadencia y por consiguiente los españoles derrotan a nuestros antepasados. No había un conflicto interno y terminan por, en este caso, ser conquistados. Entonces estamos viendo el desarrollo de los hechos en función a la línea del tiempo también, ordenamiento cronológico. Aquí dice corrección de los numerosos capítulos, elaboración de los manuscritos, tipeo de los contenidos, publicación y venta del libro, impresión definitiva. Nos hace pensar que hay un proceso. Tenemos que, en este caso, verificar el tipo de ordenamiento y también verificar la temática, ¿no? Dice, orden correcto. Primero, elaboramos nuestros manuscritos. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que hablábamos acerca del trabajo monográfico, por ejemplo, ¿no? En este caso es un libro, pero tenemos que organizar el guión. Tipeo de los contenidos, plan de redacción ya. Corrección de los capítulos, la revisión, impresión definitiva y por último, publicación y venta. Es un proceso. Siguiente. Para que un juez dicte sentencia, tiene que haber primero alguna demanda, ¿no? Entonces, vamos bien. El demandante presenta la demanda ante el juzgado. El demandado, ¿qué hace? Contesta la demanda. Los abogados, para defenderlo, presentan pruebas. Pero de todas maneras, el juez dicta sentencia. Y por último, ¿qué hace él? Como no está conforme, apela la sentencia. También vemos un desarrollo de superioridad en este caso, que es lo que debe realizarse antes para organizar la información consecutivamente.